darte el honor y la gloria. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a entrar a la palabra de Dios. Y hoy quiero que busques en Mateo 18, 1 al 4. Mateo 18, 1 al 4. Ahí nos habla la palabra de Dios que sus discípulos se preguntaban unos a otros quién sería el mayor de ellos, ¿no? Pues lógicamente, hermanos, que cuando quiere estar cerca de Dios o camina con el maestro, pues muchos entraron en celo como diciendo, pues yo quiero ser el primero, ¿no? De los 12, pues venían platicando entre ellos quién sería el mayor en el reino de los cielos. Y dice así la palabra, dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y no hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humillare como este niño, este sería el mayor en el reino de los cielos. Quizás ellos esperaban otras respuestas, ¿verdad? Los discípulos, pero conociendo Jesús el corazón de ellos, que para que uno pueda ser mayor en el reino de los cielos, ¿qué dice Jesús? Que seríamos nosotros los servidores, servir a tu prójimo y servir al mundo. Es humillarse ante Él. Él presentó y dice que ahí encontró un niño, ¿no? Y lo llamó, lo puso al frente y lo señaló quizás, ¿no? Y le dijo: si no, ustedes no son como ese niño, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Quizás se puso un poquito complicado porque ellos esperaban que ellos estaban siendo elegidos para su reino, pero faltaba la aprobación de Dios, faltaba que uno fuera moldeado. Nuestro carácter por naturaleza pues se eleva, ¿no? Nuestra vida cotidiana, pues nosotros queremos ser exhibidos, pero para que nos premien, ¿no? Para que nos den esa exaltación. Y por eso dice la palabra de Dios que el que se humillare, dice que será exaltado, y el que se exaltare será humillado. Y es claro que Dios quiere que nosotros como hermanos seamos como niños, pero no como niños así por en su físico, ¿no? Que nos quedemos todo el tiempo niños. No, en su malicia. Dice que el niño, por ejemplo, ¿qué hace un niño cuando juega? Dice que se pelea y al rato se contenta. Y no guarda rencor. Ese es el niño, el carácter de un niño. Y nosotros debemos de seguir el ejemplo de un niño. Un niño, pues, ahorita se enoja y al rato se contenta. Y que tengamos ese carácter, ¿no? Que no nos llenemos de rencor, que no nos llenemos de odio, que no nos llenemos de cosas vanas que nos hacen daño al corazón. Que nuestro corazón tenga la capacidad para perdonar. Que nos perdonemos unos a otros si nos hemos ofendido, si nos hemos lastimado. Pues vayamos y con la persona que te ha ofendido: ¿sabes qué? No me gustó cómo me hablaste, tus palabras me hirieron, y ahora pues quiero que nos pongamos a cuentas. Si yo te ofendí, pues perdóname, ¿no? Sí, viceversa, ¿no? Y es bonito tener esa humildad, porque dice que Dios, que dice que del humilde, al soberbio dice que lo mira de lejos, el proverbista Salomón, y al humilde lo apremia, ¿no? La persona humilde es aquella persona que aprende a reconocer que quizás nos falta el conocimiento de la palabra. La humildad
no es parte de que nos dejemos de todo, ¿no? La humildad es una virtud de que el Señor nos enseñó a través de que Él se despojó de sí mismo. Dice que se humilló siendo siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la humildad, ¿no? Aún el Señor Jesús, siendo el heredero y coheredero de todo el universo, de todo lo creado, Dios lo exaltó hasta lo más alto. Él se despojó, Él se humilló, sabiendo que Él tenía el poder, como Él decía, cuando lo abofeteó, cuando lo iban a prender, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Jesús lo iban a arrestar? Que Judas lo traicionó y que dice, si aquel que besare, ese es a él prenderlo o a él arrestarlo. Y Judas fue y lo besó. Y le dijo, este es. ¿Y Pedro qué hizo? Pedro, pues queriendo defender al maestro, dice que agarró un cuchillo y le mochó la oreja a aquel soldado. Y Jesús, viendo la manifestación de Pedro, dice, no hagas eso, porque el que hierro mata, hierro muere, ¿no? Entonces, si uno usa las armas para defendernos, Dios nos defiende. Jesús dijo y manifestó su poder, ¿no? Él le dijo, mira, deja eso. Para mí es si fuera necesario, yo oraría al Padre y me enviaría 12 legiones de ángeles. Para poder defenderme puedo. Pero Jesús reconocía su poder. Jesús reconocía que él podía destruir en ese momento a lo que se estaba manifestando. Pero él dice que él mejor se sometió al Padre, a la obediencia. Porque dice que él aprendió ¿qué? Aquí en la tierra, ¿qué aprendió? La obediencia. Y que nosotros ¿qué debemos aprender? A través de la humildad vamos a aprender la obediencia. Porque es importante, hermano, que nuestro orgullo, nuestro carácter se someta a Dios. Por eso dice la palabra que debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Cristo. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, ¿qué dice? Que el diablo huye. Cuando usted se somete a Dios, el enemigo huye. Porque usted no se está sometiendo a otro ser maligno, ¿no? Sino se somete al Dios supremo. Al Dios que hizo los cielos y la tierra. Al Dios que lo puede librar, como dice aquel que nos puede librar del imperio de la muerte, ¿no? Esto es el diablo. Y que nos ha librado. Y que ahora, ¿qué somos? Sus hijos. Y que somos parte de su reino. Y como dice Pablo, ahora somos más que vencedores en Cristo. Somos sus hijos, somos su pueblo, somos su iglesia. Si no fueses como un niño, no puedes entrar en el reino de los cielos. ¿Y qué significa ser niño? Es tener la capacidad de perdonar. Y más adelante pudiéramos hablar sobre el perdón, ¿no? Cuando el niño es lastimado, perdona, ¿no? Y perdona. Pero a veces quizás diga, no, pues yo tanto que perdoné ya me cansé, ¿no? Por eso hizo esa pregunta Pedro que dice, ¿cuántas veces puedo perdonar a mi hermano? Dice Jesús, hasta 7 veces. No 7 veces, dice, sino hasta 70 veces 7.
Recuerden que la palabra, el número 7 es plenitud, ¿no? Es el número de Dios. Y esto significa que el 7 significa estás en la plenitud de Dios. Pero aún multiplica 7 por 70 veces 7. Así que no podemos poner límites al perdón. Ay, pues ya me cansé, ¿no? Y ponemos límites y decimos, no, pues ya no me siento con la capacidad de perdonar. Y cuando nosotros perdonamos, hermano, nos liberamos. ¿Por qué? Porque el perdón trae la liberación a la persona. Cuando nosotros ya estamos a cuentas, pues dice Dios, ya te puedo escuchar. Y Dios nos escucha, hermano. Dios escucha nuestras plegarias. Dios escucha nuestras necesidades. ¿A través de qué? De cuando nosotros nos humillamos ante Él. Cuando usted y yo nos humillamos, nos ponemos a cuenta y nos ponemos de acuerdo para pedir a Dios cualquier cosa, a nuestro Padre Celestial dice que Él nos ayuda y nos responde. Estamos tratando de que Él nos escuche, que Él nos dé esa sabiduría ante el temor de Dios, el temor hacia un ser supremo. Es que usted está dispuesto a obedecer el mandato de Dios, el mandato que Dios nos da, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado, ¿verdad? Él nos ama, Él te ama, y por eso quizás a veces nos reprende, ¿no? Porque Él dice, yo reprendo y castigo al que yo amo. Así es que si Dios te da disciplina, es porque te ama, es porque Él nos ama y Él quiere hacer en nosotros lo que ha empezado a hacer en nosotros. Quiere que Dios termine eso en tu vida, que termine de moldear nuestro carácter, porque nuestro carácter a veces pues nos puede traicionar, ¿no? Y cuando nos ofenden, pues reaccionamos hacia querernos vengar, ¿no? Pero Dios dice, no te vengues. Mejor ora a Dios y dile, Señor, ayúdame en mis debilidades, ayúdame en mis flaquezas, ayúdame que yo pueda perdonar a mi hermano, porque quiero someterme, hermano. Y el que se humilla será exaltado. Dios dice que da gracia ¿a quién? A los humildes. Dios da gracia cada vez ante la sociedad. Cuando usted se humilla, Dios lo pone en gracia. ¿Y qué es gracia? Lo pone en esa, ¿cómo le dice? Cuando tienes como algo que la gente te quiere, ¿no? La gracia es cuando la gente te acepta como lo que eres, o que no te humilla, sino Dios te pone en alto ante la sociedad, porque estás humillándote ante Él. Y esa es la gracia, hermano. La gracia nos pone en gracia ante la sociedad, quiero decirte, y nos pone para que nosotros no seamos humillados, sino seamos exaltados. Y eso es lo más importante, que aprendamos, que no porque vamos a ser mayores, no porque yo posea los mejores dones, vamos a ser mayores. Pablo en sus cartas se refirió que él pues tenía la mejor, toda la enseñanza, y era un hombre elocuente, sabio y entendido, que él sabía que lo que él había aprendido a los pies de Gamaliel era bueno, ¿no? Todo lo que había aprendido le sirvió, ¿no?
para que dice, pues yo puedo gloriarme de todo lo que tengo, soy judío, soy fariseo. O sea, ya todo eso lo había adquirido por medio de estudios, ¿no? Y él dice, no, pero yo todo lo que he aprendido lo he estimado por nada. Lo he tenido como basura. Mi conocimiento no puede enorgullecerme mi corazón por tener muchos títulos. El título no te lleva a que tú seas una persona preparada, ¿no? El título, cuando tú sabes que todo eso es vanidad, o te puede llevar a la perdición, o te puede enorgullecer, o te puede perder, ¿no? ¿Qué le pasó al enemigo? Que por sentirse tan hermoso, que Dios lo hizo tan hermoso, pues se enorgulleció de su belleza y cayó en un error. El orgullo nos puede destruir. El orgullo nos puede derribar. Por eso dice que es necesario que nos humillemos como un niño, que aprendamos a ser como niños, que aprendamos a ser inteligentes, sabios, entendidos y manifestar su amor a través como un niño. El niño, Dios ama a los niños, porque en cierta ocasión dice que llamó a un niño porque dice, de los tales es el reino de los cielos. Los niños directamente ellos tienen el boleto al cielo. Así aprendamos, hermano, porque esa es nuestra entrada hacia nuestra vida espiritual. Nuestra entrada hacia los cielos. Jesús lo manifestó en sus discípulos. ¿Y qué les dijo? Aprendan a ser como niños. Aprendan lo que un niño hace. Que un niño está ya capacitado para, digamos, preparado para entrar en el reino de los cielos. Porque Dios ama a los niños. Dios ama a un niño por su esencia, ¿no? Por su malicia, por su carácter. Que Dios dice que nos lleve como ese niño, como ejemplo, ¿no? Que seamos, dice Pablo, le dice a Timoteo, sé ejemplo de los fieles. Haz la obra de evangelista y cumple tu ministerio. Y el ministerio, ¿cuál ministerio, hermano? Hay un ministerio del amor. El ministerio del amor es el evangelio. Porque yo predico por amor. Yo hablo por amor. Yo hablo porque Dios me ama. Ese es el ministerio del amor también. Y así que no nos olvidemos que debemos amarnos unos a otros, que es el mandamiento de que Jesús les dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y el poder tener la capacidad de ser como niños es amar y perdonar. Amar y perdonar. Esa es la manifestación del Padre en nosotros. Que el Espíritu Santo, como dice, que sea que nos guíe a toda verdad. Que el Espíritu Santo nos lleve a la plenitud de Dios. Que vayamos de la mano a través de su Espíritu Santo. Y que no nos cansemos, dice la palabra, de hacer el bien, que a su tiempo segaremos, si no hubiésemos desmayado. Le pedimos a Dios que nos guarde de todo mal y que sea Él limpiándonos y llevándonos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Esta es la bendición que Dios tiene para con nosotros. Que seamos libres de condenación,
porque dice que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y qué es la carne? ¿Qué es lo que hace? Quiere que seamos exaltados, hermano. La carne se enorgullece. La carne quiere que tú le aplaudas, ¿no? Los títulos que has tenido. Y te llenas de orgullo y dices, ay, yo soy porque yo me he esforzado, ¿no? ¿Por qué soy lo que soy? ¿O por qué eres lo que eres? Quizás tu orgullo te diga, porque me he esforzado. Pero Dios dice, no, debes de darle la gloria a Dios. Soy lo que soy porque Dios me dio el conocimiento y la sabiduría y hasta este momento he terminado lo que tengo y por Él lo tengo todo. Y como dice eso, ¿verdad? Que si te tengo a ti, Señor, lo tengo todo. Vamos a decirle a Dios a través de la oración, Padre, póngase de pie, vamos a pedirle al Señor. Me someto a ti. En este momento, Padre, todo orgullo lo pongo bajo tus pies. Manifiéstate, Señor, como un Dios de amor a mi vida, porque quizás a lo mejor he sido herido o he sido lastimado, o aquellos que me lastimaron, Señor, quizás no se han dado cuenta que me han ofendido, Padre. Pero hoy en este momento yo quiero ser liberado y me libero de toda agresión que se haya omitido sobre mí, Padre, y perdono a aquel que me ha lastimado y que me ha herido, Señor. Y quiero manifestar tu amor como un niño, porque Dios ama a los niños. Dios ama a los niños, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque dice tu palabra, Señor, que si no fuésemos como niños, no entraremos al reino de los cielos. Hoy, Padre, nos has puesto esa regla de amor, esa regla para poder entrar en tu reino. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras transgresiones y sana nuestra tierra, Señor. En el nombre de Jesús, manifiesta tu amor en tu iglesia, en la persona que ha sido ofendida. Hoy somos libres por tu sangre preciosa. Y ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque tú nos has hecho libres. Hoy dile, me declaro libre de toda agresión, de toda ofensa, de toda maldición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues así como estamos de pie, vamos a pedirle a Dios la bendición de Dios Padre, que la bendición de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea en cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Y nos pedimos a nuestros hermanos que nos ven por YouTube. Bendiciones y que pasen una bonita tarde. Amén.